Bueno, ya estamos, por supuesto. Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de PTT, PTech Talk, charlas de tecnología. ¿Cómo te va, Iván? Bienvenido. Hola, Cristian. Muy bien. Muerto de frío, pero bien. Pero sí. A pesar de eso, vemos que en Aventura, en Florida, Estados Unidos, el paisaje sigue siendo maravilloso, ¿ah? El paisaje siempre bello, el sol radiante, cielo azul, nubes blancas, todo lo que uno quisiera, pero estamos desde ayer o antes de ayer y por un par de días más estamos con una ola fría, característica de invierno, pero Correcto. eso nos tiene con temperaturas un poco más bajas de lo acostumbrado y claro, en general nos olvidamos acá de llevarnos alguna chaquetita o algún abrigo cuando salimos, así que, pero bueno, es una parte entretenida de la vida en Florida. Exactamente. Un saludo cordial entonces a la gente que nos ve por YouTube, a la gente que nos escucha por Spotify y también a la gente que nos ve a través de la señal abierta de UCB Televisión a lo largo de todo nuestro país. Hoy un programa especial, Ciudadanía Digital. Vamos a hablar de qué es esto, Ciudadanía Digital, el índice que hizo Fundación País Digital. Tenemos un invitado, pero antes de eso, por supuesto, Iván, vamos a ver nuestra introducción. Son las últimas veces, sí. Digo siempre lo mismo, pero cada vez queda una menos. Así que veámosla, apreciémosla antes de que la dejemos de pasar. Así que sin más, vayámonos a ver nuestra presentación, nuestra intro. Chile, un país que, al igual que las estrellas en el cielo nocturno, nos maravilla con la diversidad de sus regiones, norte, sur y centro. Pero más allá de sus límites terrestres, Chile se erige como un epicentro en el vasto universo digital, siendo un importante centro de conectividad en América Latina. Aquí, donde la innovación y la tecnología se fusionan en la vida cotidiana, la digitalización no solo se une a las personas, sino que también abre senderos hacia un futuro rebosante de oportunidades, impulsado por la inteligencia artificial y la computación en la nube. En este escenario digital, donde el presente y el futuro convergen en un flujo continuo de progreso, Chile brilla como el hub digital de Latinoamérica. Ya estamos de vuelta, por supuesto. Muchas gracias por vernos. Síganos en nuestro canal de YouTube, @PitChile. Síganos también en Spotify, @PitChile. Y gracias a la gente que nos ve a través de las pantallas de UCB Televisión. Yo soy Cristian Chaparro y nos acompaña también, como siempre, Iván Silich de PitChile. Y hoy día tenemos un invitado, Ricardo Lira, ¿no es cierto? Hoy tenemos un invitado que viene por País Digital y justamente vamos a hablar de este tema que tiene por nombre Ciudadanía Digital y que involucra mucho de la parte de alfabetización digital y participación en el mundo digital, para que vayamos ya abriendo un poco el Exactamente. tema. Vamos a invitar a pasar a Ricardo. ¿Cómo te va, Ricardo? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Cristian. Iván, ¿cómo están? Bien, hola Ricardo, muy bien por acá. Todo bien, muchas gracias por este espacio, por regalarnos este tiempo, estimadísimo Ricardo. No, gracias a ustedes por la invitación a País Digital. Hoy encantado de poder conversar con ustedes y transparentarle también a la ciudadanía que es un estudio de ciudadanía digital, del cual nos sentimos muy alegres de poder estar comunicando estos datos que son novedosos en Chile, sin antes ver ninguna otra información a algo parecido, y también les puedo comentar cómo está Chile comparado con el resto, algunos cruces que vamos a ir comentando, y sobre todo también transparentar y mencionar cómo esto de la ciudadanía digital se traslada también al mundo corporativo, que también es algo que ustedes van a hablar en este podcast. Exactamente. Iván, no sé si tú quieres hacer un poquito como la introducción desde el punto de vista como corporativo, ¿cómo lo podríamos enfocar? A ver, en realidad, más que desde el punto de vista corporativo, a mí me encantaría, ya que hablamos de la población de Chile en general, hablemos de los 20 millones de personas que viven en Chile,
Si bien en el estudio hay una parte donde hace una segmentación por personas activas, no activas. Las personas activas podríamos pensar que son las que tienen más relación con el mundo corporativo, pero en realidad también nos interesa muchísimo saber qué pasa con los estudiantes, que representan una cantidad bastante importante de la población del país, los que están en sus distintas etapas de estudio. Y por supuesto también nos interesa mucho saber qué pasa con la gente que ya superó la vida laboral, claro, y ahora está en una etapa pasiva. También nos interesa saber mucho qué pasa con la gente que está actualmente desocupada. Desocupada significa que está buscando trabajo, y cómo se apoya sobre las herramientas digitales, y eventualmente cuánta de esa gente que está desempleada quizás cae en alguna de las categorías donde no tiene habilidades digitales, y quizás eso esté haciendo que esté desempleada más de lo que sería bueno. Bueno, nadie quiere estar desempleado, pero más de lo estrictamente necesario. Claro, claro. Todo esto engloba el concepto de ciudadanía digital, ¿verdad, Ricardo? Así es. De hecho, ciudadanía digital, que es algo que hemos comentado, Cristian, en las otras ocasiones, pero es un término súper amplio. No hay una definición concreta, es algo que va mutando en el tiempo. El ejercicio claro y rápido, 10 años atrás ciudadanía digital o 20 años atrás ciudadanía digital, no es igual a la ciudadanía digital de hoy. Estamos hablando de qué significa usar un smartphone, qué significa usar internet para ciertos trámites digitales, cómo nosotros participamos activamente en la ciudadanía, entendemos lo que está sucediendo en ciberseguridad, o tenemos algún set de habilidades o competencias que nos hacen diferenciarnos del resto de las personas. Y no menor, que también está ligado al mundo corporativo, asociado a las normas, a las leyes, a la propiedad intelectual y otros. ¿Cómo eso se refleja en Internet? Son comportamientos y conductas que hoy en día hacen que ese ciudadano pueda sacarle provecho al Internet, pueda usarlo de manera responsable, de manera activa. Eso es el estudio en sí. Buscamos cómo las normas, el uso, la vida en el mundo físico se trasladó y se complementa con el mundo digital, pero que la pueden usar de buena forma. Nosotros para el estudio hicimos una encuesta, levantamos datos de más de 2.000 personas de 18 años en adelante, y que nos van a permitir, naturalmente, sacar esta desglose, esta información, como mencionaba Iván, en conjunto con otros datos que nosotros poseemos. Nos fue muy bien en la encuesta, una encuesta larga particularmente, y que en la primera dimensión, si entramos a picar los datos, fueron los datos que nos dieron el énfasis, el clic de seguir trabajando como país digital, y también en conjunto con nuestros asociados en cómo poder promover a nuestra ciudadanía en el conjunto de habilidades digitales. Hay un grupo de habilidades digitales que son básicas. Nosotros, para que ustedes lo comprendan y todos los que nos están escuchando y posteriormente viendo, tenemos que comprender que estamos hablando desde conectarse a una red Wi-Fi por un smartphone, por un computador, descargar un archivo, hacer una publicación en una red social, copiar, mover un archivo, una carpeta, usar un procesador de texto, usar una función avanzada de un buscador como el filtro de imagen. En general, la población chilena tiene buenos números. Estamos hablando de 70% más en cada una de las variables. Pero lo que sucede con la ciudadanía chilena es que lo simultáneo de estas habilidades es donde nosotros nos caemos. Correcto. Entonces, cuando hablamos de estas 6 habilidades y decimos cuánta gente naturalmente está en el día a día cumpliendo o sabe hacer estas 6 habilidades, es solo el 54% de la población chilena de 18 años en adelante. Wow. Entonces, ese es el número en el cual hoy día nosotros lo encontramos bien, pero podría ser mucho mejor. Algo que le comentaba también a Cristian el otro día es que efectivamente, si vemos los números de Unión Europea, de algunos países desarrollados, estamos más o menos similares en algunos promedios, en estos usos básicos. Pero hay otros países que se escapan. Estamos hablando del 70% de la población, 80% de la población, que sabe usar de la misma forma que los chilenos en el 54%.
Y ahí es donde... Perdón que te interrumpa ahí. ¿Puedes darnos algunos ejemplos de cuáles son algunos de esos países que se nos escapan con más de un 70% en el uso de... Por supuesto. O en la disponibilidad de estas habilidades básicas? Para entender qué nos diferencia de esos países. Claro, para tener un margen, una comparativa ahí. Por supuesto. Estamos hablando siempre de los países nórdicos. Los países nórdicos siempre a nivel, a nivel de referencia global, a nivel de estatus, llamémoslo así, a nivel de indicadores educativos, siempre están muy arriba, y eso hace que naturalmente pasemos a un nivel de habilidades y competencias digitales que también están por sobre la media, incluso la media europea, ¿ya? Hay países más cercanos, España, Inglaterra por sobre. Hay que entender también que la ciudadanía digital, incluso en el mundo chileno, pero también en otros lados de América Latina, está recién contemplándose en las mallas curriculares educativas, y por ende vamos a tener una mejora de la ciudadanía digital en los próximos años, pero que en otros lados esto ya viene trabajándose hace tiempo. Entonces tenemos ahí un rezago particularmente en ese punto de ciudadanía digital. Y justamente uno de los puntos que quería también comentar, que está muy relacionado a las habilidades digitales, es sobre el uso de los dispositivos. En el uso de los dispositivos, nosotros sabemos que el smartphone es el rey en Chile, ¿cierto? Casi 6 horas por promedio por día en todos los ciudadanos. Lo interesante de esto, y que también va ligado a las habilidades digitales, es que sabemos que el computador en particular genera o practica con él un grupo de habilidades digitales más complejas, más propositivas, más productivas para la ciudadanía. Y ahí es donde también tenemos un desafío. Como tenemos menos horas en el computador, en promedio, que el smartphone, naturalmente los resultados pudieran ser mejores, ¿ya? Y ahí es donde también tenemos que pensar, si lo llevamos a la ciudadanía o lo llevamos al mundo corporativo, es donde nuestras soluciones, donde nuestros trámites se están enfrentando en un formato ideado, pensado para la ciudadanía, en un smartphone o en un computador. Son dos interfaces distintas, son dos formas de ver la vida distintas, y que naturalmente para grupos etarios distintos, para algunos es mucho más fácil con un computador, otros es más fácil para el smartphone. Y eso se traduce también dentro de lo que nosotros entendemos como la ciudadanía digital. Tengo miles de preguntas. Hay hartas preguntas. Hay muchas preguntas y nos vamos a ordenar. Sí, a ver, lo primero que me gustaría preguntarte es lo siguiente. En las primeras hojas del informe de ustedes aparece una descripción en números del grupo sobre el cual hicieron esta encuesta. Donde está separado por rango etario, nivel socioeconómico y otros parámetros. ¿Qué tan representativo es este grupo del universo de Chile, de los 20 millones que habitan en Chile? Bueno, yo sé que son mayores de 18 años, y mayores de 18 años, no tengo el número exacto, pero deben ser entre 16 y 18 millones de personas en Chile. Entonces, ¿qué tan representativo es eso de los chilenos? De los chilenos. Hay que entenderlo, en general cuando trabajamos con datos o encuestas que se difunden de manera digital o a través de un celular o a través de mensaje de texto, porque nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo en cualquiera de esos formatos, nosotros trabajamos con un panel de personas. Es un panel de personas que ya viene inserto, trabajado, representativo incluso por manzana dentro de muchas localidades de nuestro país, de norte a sur. Y son 2.500 personas que hoy día nos han acompañado en distintas encuestas, en distintos formatos, durante diversos años. Esas 2.500 personas representan efectivamente a la realidad chilena, ¿ya? De hecho, lo hemos utilizado para otras encuestas de carácter político, para otro elemento en particular, y nos ha ido muy, muy bien en cuanto a los resultados, particularmente con los porcentajes de error, que los típicos que aparecen en la encuesta. Pero nos ha ido muy, muy fino en cuanto a los resultados. Eso no implica que los resultados hoy día son representativos de la realidad nacional para aquellas personas, hombres y mujeres de Chile, de 18 años en adelante, independiente de la latitud o de la geografía en la cual, o región en la cual ellos están viviendo. Así que primero partamos por ahí, un dato efectivamente verdadero, real, y que nos va a permitir, así como lo he mencionado también, hacer algunas comparaciones, así como pre-pandemia, de los datos de la CACEN versus los datos que nosotros tenemos acá, y también podemos mostrar efectivamente el progreso que ha tenido la ciudadanía chilena post-pandemia en materia digital. Eso impactó, es un impacto real del tema de la post-pandemia.
Así es, así es. De todas maneras. Hay un dato que en cierta forma yo extrañé al mirar los resultados del estudio, que es una segmentación por población urbana versus población rural. Y creo yo que en el uso de Internet y en el acceso a Internet es determinante. Hay un determinismo geográfico en el tema de acceso a Internet, y cuando hablamos de acceso a Internet, si no tenemos acceso a Internet, es muy difícil crear habilidades digitales si no se las puede poner en práctica. Y así como me gustaría ver en una encuesta de este tipo que estuviera segregada por población urbana y rural, también me gustaría que la población urbana se distinga, por lo menos la de la capital y las dos ciudades más grandes de Chile, que son Concepción y Viña Valparaíso, del resto, porque creo que es incomparable la vida urbana de una ciudad chica. No quiero poner ningún ejemplo para que nadie se sienta mal, pero hay un montón de ciudades chicas. En Chile solamente tenemos 3 ciudades de más de 1 millón de habitantes, que son justamente Concepción, Viña Valparaíso, Santiago. El resto son todas ciudades bastante chicas en general. Entonces ese dato no lo vi. Y una cosa que no sé si han hecho y que estaría muy bueno hacerlo, es cruzar esta información que ustedes recabaron, sobre todo con respecto a la cantidad de horas de uso de celular versus computador, y que eso inmediatamente lo podemos cruzar con la segmentación socioeconómica. Sabemos que estratos socioeconómicos más altos usan más computador. La pregunta es ¿por qué? Bueno, la respuesta es súper sencilla, porque un computador es caro de comprar y el celular te lo, entre comillas, regala la compañía. Entonces, para las personas de estratos socioeconómicos más bajos, el acceso a Internet hoy es móvil. Y en ese sentido, Subtel, una vez al año, saca un informe donde se presentan justamente todas las estadísticas con respecto a la cantidad de conexiones que existen en el país, tanto fijas, móviles. Las móviles además las segmenta por 3G, 4G, 5G, entonces podemos saber quiénes tienen conexiones de alta velocidad y quiénes no. Y creo que ese dato calza perfectamente, y en el fondo viene también a... No soy yo no soy quien para decir esto, pero para validar un poco estos datos, y es ver que son las poblaciones de los niveles socioeconómicos más bajos los que tienen solo conexión móvil, solo celular, y eso, desde mi punto de vista, explica por qué en promedio, un chileno promedio pasa muchas más horas en el celular. Y claro, no va a poder, en un celular nadie va a aprender habilidades como, por ejemplo, manejo avanzado de una planilla de cálculo o cosas así. Sí, de hecho creo que lo comentas tú en algún momento, lo conversamos también en otra oportunidad también, Ricardo, donde efectivamente se nota que hay una diferenciación entre lo corporativo y el uso habitual del smartphone, ¿no? Creo que está un poquito más adelante, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, hay que comentarlo porque es un tema en el cual País Digital lo ha trabajado ya hace muchos años, que es el tema de la brecha digital. Claro. La brecha digital, para que nos están escuchando y viendo lo comprendan, la brecha digital no significa tener o no tener internet, ¿cierto? Porque esa es como una definición que se usaba 10 años atrás, 15 años atrás, 20 años atrás. Hoy día la brecha digital va en niveles, es progresiva, es compleja, en un formato donde finalmente le preguntamos a la ciudadanía: usted puede hacer un buen uso de Internet de manera productiva y que le sirva para su día a día. ¿Ya? Entonces tenemos distintos niveles de brecha, y esto es un estudio, aquí me salto del estudio de ciudadanía digital. La gente lo puede buscar en nuestro sitio web, en paisdigital.org. Hay un estudio que nosotros hemos publicado siempre, que es brecha en el uso de Internet. Y hace poco, este año, también publicamos Hogares Conectados. Uh-huh. El dato nacional es que 93% de los hogares chilenos cuenta con un acceso a Internet, sea de banda ancha fija o de telefonía móvil, ¿ya? Es decir, ya está conectado a ese dato. Más del 50% de los hogares de nuestro país sí está conectado a banda ancha fija, y tal como mencionaba Iván, hay una diferencia hoy en día de la banda ancha fija en zona urbana versus la banda ancha fija de zonas rurales. ¿Ya? Tú hablas de este informe, a ver si lo puedo compartir, que está acá.
Exactamente, desigualdad digital en el 2020, etcétera. Y hay uno más moderno que es hogares conectados Sí. Hogares conectados. Y Es- ese mismo, exactamente. Y en hogares conectados, cuando la gente lo pueda observar y descargar gratuitamente, va a comprender que hoy en día hay cosas que podemos hacer mejor, que comentaba ya. Por ejemplo, ¿cuesta llevar banda ancha fija a zonas rurales? Obvio que sí, particularmente porque hay una dispersión geográfica complicada en nuestro territorio nacional, donde llevar banda ancha fija significa mucho gasto, particularmente en inversión, pero va a ir sucediendo en el tiempo. El dato positivo, para que la gente lo comprenda, hoy día 99% del territorio nacional tiene posibilidad de conexión a través de alguna red 4G, 3G o 5G, ¿ya? Y eso es un dato maravilloso. De hecho, si vemos los datos de banda ancha fija, en particular velocidad de conexión, se han bajado en su vida, estamos top 10 mundial. Entonces, Hace muchos años. Exactamente. Y es una competencia y algo que la gente puede que se queje mucho de la conexión a Internet. Pero a nivel del despliegue y de la inversión y del desarrollo tecnológico en telecomunicaciones, estamos muy bien, muy bien. Estamos en un ranking que nos deja posicionados espectacularmente a nivel mundial. Claro, porque por ejemplo acá estoy viendo en el índice del hogar conectado, voy a tomar una región X, no sé, supongamos la región de Valparaíso, 93% de hogares conectados, porcentaje de hogares conectados BAF. ¿Qué significa BAF? Banda ancha fija. Banda ancha fija. Banda ancha fija, perdón, disculpen. Y después dice hogares conectados por telefonía móvil, conectado a internet, ahí va cambiando. Pero fíjate que me llama la atención que, por ejemplo, en la región de Atacama, 93% de hogares conectados, pero un 36% conectado por BAF y un 91% conectado al móvil. Ahí se da un poco lo que decías tú, Iván, de que hay mucha gente que, por un tema de la conectividad, que es muy difícil, la conectividad física, privilegian la conectividad por telefonía móvil. Sí, es que no solo sucede que a ver, hoy todo el mundo tiene un dispositivo en su bolsillo conectable a Internet. El problema ocurre en los hogares de menores ingresos, donde ese dispositivo que lo tiene, cuando hay uno solo lo tiene el jefe de hogar, cuando hay un segundo lo tiene probablemente la pareja de ese jefe de hogar, y así empieza un poco la cadena de herencia de dispositivos. Y lo último en lo que se piensa es agregar un gasto más de una conexión fija para la casa, porque en general cubren su requerimiento o creen tener cubierto el requerimiento con los dispositivos móviles. Todo esto son costos que se suman a las familias, y cuando las familias tienen que administrar escasez, evidentemente la banda ancha fija no es prioridad. Me gustaría agregar también un tema que es creo que muy muy relevante y que en los últimos años ha cambiado muchísimo. Hoy la población rural en Chile tiene acceso a sistemas de internet satelitales de precios relativamente accesibles. Son más caros siempre que una banda ancha fija terrestre, pero son de una calidad equivalente a una banda ancha fija y están pensados para conectar todos los dispositivos que hubiera en una casa a través de una red Wi-Fi hogareña o eventualmente para una pequeña oficina. Y eso también ha hecho una diferencia muy grande en las posibilidades que tiene la gente que justamente vive en áreas alejadas de los grandes centros urbanos. Sí, correcto. Ahora, Ricardo, volviendo un poco al informe anterior, ustedes hicieron una especie como de separación, una segmentación, y hablan de unos pilares, ¿no es cierto?, con respecto a este tema. No sé si nos puedes contar un poquito de eso. Sí, exactamente. Como les mencionaba antes, ciudadanía digital tiene 5 dimensiones, ¿cierto? Uso y habilidades de básica, intermedia, avanzada, particularmente tipos de uso de Internet, donde también tenemos relacionado a los tipos de redes sociales, uso básico y los usos productivos asociados a educación, telemedicina y otros. También tenemos buenas prácticas de Internet, asociadas mucho al tema normativo, pero también al tema ético. Ciberseguridad, que también es un gran desafío de la población chilena. Y el último, que es participación cívica, donde hemos notado que la gente se informa, busca los temas asociados a los candidatos políticos, por ejemplo, pero también participa online de distintas maneras, sea por solicitud de transparencia, por grupo, para desarrollar soluciones a algún problema local, entre otros, también a través del mundo digital. Así que tenemos 5 dimensiones
cada dimensión tiene su set de preguntas, y tal como lo que tú me estabas mostrando ahí, y algo que relatamos anteriormente, por ejemplo, en la dimensión de uso y habilidades, habilidad y conocimiento, hicimos habilidades básicas, donde el 54% de la población cumple con 6 habilidades básicas. Hay una segunda subdimensión en este caso que tiene que ver con las habilidades intermedias. Ajá, la habilidad intermedia medimos 7 habilidades. En una de ellas, que también era un dato que no teníamos anteriormente, 33% de la población dice darle un prompt, o dice saber darle un prompt a una inteligencia artificial generativa, lo cual también es un dato que podemos también sacarle mucho provecho. Me parece que eso es como cuando uno le pregunta a la gente si habla inglés. Todo el mundo dice yes, yes, y hasta ahí llegan. Tal cual. Lo mismo que vi por ahí el dato de cuánta gente decía ser capaz de utilizar un lenguaje de programación, y me parece que el dato era 13%. 13%. Eso significa que más de 1 de cada 10 es capaz de programar en un lenguaje de programación. ¡Wow! Me encantaría que así fuera el mundo, y creo que ahí la gente sobreestima un poco de repente sus propias habilidades al momento de responder. Creo yo, esto es apreciación personal. Ajá, ahí en Ciudadanía Digital siempre hay que entender que, también para las personas que nos están escuchando, hay 2 formas de medir ciudadanía digital, como en los extremos, ¿cierto? Hay una forma que tiene que ver con el autorreporte, de si sé hacerlo y en qué nivel. Yo puedo declarar saber, darle un prompt, sé enseñarle, de hecho nosotros lo medimos así, sé enseñarle también a otro darle un prompt a un servicio de inteligencia artificial generativa. El otro extremo, que es el más caro, el más certero, el más complejo, es colocando a una persona al frente de un computador y pidiendo tú como supervisor que logre una serie de pruebas. Ese otro formato de medición de la ciudadanía digital, que muy pocos países lo hacen, de hecho la Unión Europea tiene muy pocas mediciones de esas, es muy caro, es muy complejo de poder lograr en la ciudadanía, en los países. Y en particular la mayoría de la información existente a nivel mundial es de ese estilo, de autorreportaje, ¿ya? Que nos va a permitir tener, en la medida de lo posible, en la medida de la honestidad de las personas, entender también dónde está el barómetro, dónde está la medición de la ciudadanía, ¿ya? correcto. Y justamente en los temas de las habilidades intermedias y avanzadas, para terminar esa dimensión, antes teníamos 54% con 6 habilidades de manera simultánea. Después bajamos a 19% con 7 habilidades de manera simultánea, y después bajamos un 7% en habilidades avanzadas, ¿ya? Por donde tú mencionas lo del lenguaje de programación. Claramente. Ahora, sí, ahí perdón, Cristian. No, dale. Tengo tanto por preguntar y comentar, que de hecho creo que vamos a hacer 5 programas más. Me llamó mucho la atención que justamente incorporaran el uso del lenguaje de programación, porque eso en realidad me parece que no es del ámbito del ciudadano, del usuario, sino del profesional de la materia. Al menos eso es mi percepción justamente como profesional de la materia. Me parece que es como preguntarle a un usuario si es capaz de recetarse un medicamento, salvando las proporciones, por supuesto. Solamente un profesional de la materia debería saber programar. Ahora, tener ciertas nociones básicas es otra cosa, y es fantástico, por más estructura el pensamiento de una manera única. A mí me tocó aprender varios lenguajes de programación desde la edad escolar y lo encuentro fantástico. Pero bueno, me llamó eso la atención. Ahora, perdón la interrupción, Cristian, tú comentas. No, tranquilo, solamente para contarles que ya estamos con el tiempo cumplido, se nos pasó el programa volando, lamentablemente esto es así, tenemos que respetar los tiempos de emisión al aire, sobre todo de UCB Televisión, pero Ricardo, yo creo que vamos a tener que juntarnos de nuevo para hacer un análisis, sobre todo lo que nos quedó pendiente, el uso de internet, el uso simultáneo, ¿no es cierto?, de tareas simultáneas, cómo conocer un poquito más este tema de los niveles, el uso de los trámites estatales, que es fundamental, qué niveles estatales o qué trámites estatales ustedes midieron, etcétera, etcétera. Yo creo que este es un índice, sobre todo participación ciudadana, ¿no es cierto?, que hoy día está tan importante. Yo creo que este es un informe que, para cerrar, nos podrías contar tú, la gente, dónde puede tenerlo, dónde lo puede bajar, dónde lo puede descargar, y si es gratuito o no es gratuito.
Sí, lo puedes descargar de manera gratuita. Pueden ingresar a nuestra página web en paisdigital.org. Ahí van a estar disponibles tanto este estudio como el anterior de Hogares Conectados, otro estudio y proyectos también. En nuestras redes sociales nos pueden seguir y si tienen alguna duda, alguna consulta, algún comentario o mejora, que siempre lo decimos, nos puede contactar también en nuestros correos electrónicos y en nuestras redes sociales para poder insertar nuevas cosas. Ojalá la próxima medición de Ciudadanía Digital que vamos a hacer el próximo año tenga más cosas, más precisiones, más información para que la ciudadanía también se informe sobre lo que está pasando en Chile. Exactamente, porque la Y idea... sin que haya demasiados cambios para que nos permita igual comparar la serie histórica. Y eso es importantísimo para los que miramos este tipo de datos. Así es. Sí, súper, súper importante porque esto también se convierte en referencia, ¿no es cierto? Referencia histórica que conviene, por supuesto, tenerlo siempre a la mano para que podamos considerarlo. Este informe forma parte de un, yo lo considero un hito histórico porque es un aporte en información para prácticamente una radiografía a nivel nacional. Así que, mi estimadísimo Ricardo, muchas gracias por estar acá con nosotros. Después hablamos ahí por interno, así podemos seguir revisándolo en algún parámetro más, porque sí es importante difundirlo en todo aspecto, digamos, tanto a nivel doméstico como corporativo y también a nivel nacional. Así que, Ricardo, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes nuevamente por la invitación, tanto Cristian como Iván, por esta muy buena conversación que hemos tenido e invitar a la gente a que descargue nuestro estudio. Exactamente. Te mando un abrazo y después hablamos por interno. Muy bien, un abrazo. Vale. Nos vemos. Chao. Muchas gracias. Bueno, ahí nos dejó Ricardo. Muchas gracias por estar. Nos despedimos, Iván, ¿te parece? Nos toca despedirnos, sí, lamentablemente así es la vida, todo lo bueno tiene que tener un final y en este caso es la despedida, pero es un hasta luego nomás. Exactamente. Así que muchísimas gracias a la gente que nos ve en YouTube, @pitchile, y a la gente que nos escucha por Spotify, también búsquenos como @pitchile y en UCB Televisión cada domingo a las 10:30 de la mañana. Ahí estamos a nivel nacional a través de la señal digital de UCB TV. Te mando un fuerte abrazo, Iván, que estés muy bien. Igual para ti.